Bien, pues vamos a ver la última pequeña introducción muy breve teórica sobre el movimiento circular uniforme. Recordamos que teníamos un punto que se encuentra a una distancia r, que es el radio de una circunferencia, que es la que va describiendo este punto, que parte de una posición angular que es 0, la denominamos phi sub 0, pero va a valer siempre 0, hasta otro punto aquí, recorre una distancia d y acaba describiendo este ángulo en un determinado intervalo de tiempo. Hemos visto que este giro se caracteriza por un parámetro que se denomina la velocidad angular, que se mide en radianes partido segundo. También hemos visto que este punto, en función de la distancia a la que se encuentre, tiene una velocidad lineal que viene marcada por su velocidad angular, por la distancia, por el radio, ¿vale? La distancia en la que se encuentra al centro. Hemos visto también que la posición angular dependerá de su posición angular inicial, más la velocidad angular que lleve por el tiempo. Y en la segunda entrega hemos visto que además de la velocidad angular, otra forma muy interesante de otro parámetro que me describe el movimiento circular uniforme es la frecuencia, que me mide el número de revoluciones por segundo. Recordad que la frecuencia era la velocidad angular entre 2pi, aunque yo os recomiendo siempre que la deduzcáis como vueltas, revoluciones por segundo, revoluciones por segundo, mucho más sencillo, y se medía en hercios, ¿vale? Y por el periodo era la inversa de la frecuencia. ¿Y a qué se refería? Se refería al tiempo que tarda en dar una revolución, ¿vale? Por lo tanto, como es la inversa, si queremos utilizar la fórmula, que no os lo recomiendo, y se mide en segundos. Había una relación, evidentemente, entre una y otra con la velocidad angular, y es que aquí la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, y en este caso la velocidad angular es 2pi partido el periodo. Porque os recuerdo que esta es la inversa de la frecuencia. Conociendo una, automáticamente se conoce la otra. Veis que hay un batiburrillo de ecuaciones muy similares, por eso yo os recomiendo que lo deduzcáis. Bueno, pues nos queda por ver un último parámetro muy característico del movimiento circular, que es el que se denomina la aceleración normal o centrípeta. Mira, este es muy importante porque de la misma manera que en el movimiento rectilíneo uniforme no había ninguna aceleración, en este caso sí que hay una aceleración en el sentido de que hay un cambio de velocidad. No es una aceleración al uso como hemos visto nosotros anteriormente. La tienen los cuerpos que describen una circunferencia, todo cuerpo que gira. Y esto os vais a hacer una idea. Cuando vais en un coche y describís una curva, cuanto más rápido va el coche, notáis como que os intentáis escapar del coche, ¿verdad? Esa se debe a una fuerza que se llama la fuerza centrífuga o fuerza centrípeta, dependiendo de cómo la denominemos, y es porque aparece una aceleración. Esta aceleración nosotros lo vamos a llamar aceleración normal. Cuidado, esta aceleración no se encuentra en el movimiento rectilíneo. Esta aceleración la tienen los movimientos circulares, sean uniformes o no sean uniformes, pero es característica de esta. Un cuerpo que gira uniformemente se mueve a velocidad constante, gira a velocidad constante, pero por el simple hecho de no hacer una trayectoria rectilínea va a presentar esta aceleración. ¿Cuál es la expresión que tiene esta aceleración? Esta aceleración normal es igual a la relación que hay entre la velocidad lineal, la velocidad a la que se desplaza, elevada al cuadrado entre r. Por supuesto, como todas las aceleraciones, se mide en metros partido segundo cuadrado. Podríamos reescribirla de la siguiente manera. Sabemos que la velocidad es omega por r. Pues fijaros, si yo sustituyo, esto sería igual a omega al cuadrado por r al cuadrado, ¿de acuerdo? Omega por r elevado al cuadrado es omega al cuadrado partido por r al cuadrado partido el radio. Un radio se me va con el denominador y me queda como omega al cuadrado r. Las unidades siguen siendo las mismas, simplemente es dos formas de expresar lo mismo. Una en función de la velocidad lineal, otra en función de la velocidad angular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las dos son válidas. ¿Cuál utilizaremos? Pues utilizaremos la que más nos interese en función de los datos que me den. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto ya más o menos tenemos visto todo lo que hay en el movimiento circular uniforme.
como todo en la física, lo vamos a entender mucho mejor cuando vayamos haciendo problemas. Voy ahora a subiros un problema muy completo donde entre en juego en todos estos términos y vais a ver lo fácil realmente que es el movimiento circular uniforme. Probablemente os liaréis ahora viendo que hay muchos parámetros nuevos. Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Pues ahora os subiré un problema.